Explorar lo desconocido siempre ha sido una aventura seductora para la humanidad, un impulso que puede llevar a hazañas asombrosas o a consecuencias trágicas. En agosto de 2005, 5 jóvenes en Utah se sintieron atraídos por una cueva poco conocida en la ladera de la montaña y cerca del campus de la Universidad Brigham Young, BYU. Esta cueva, apodada la Cueva de la Muerte, escondía un peligro mortal del que solo uno regresaría. Lo que comenzó como una simple curiosidad y deseo de desafío terminó en un desenlace fatal que sigue resonando como una advertencia sobre los peligros del subsuelo. Antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. El miércoles 17 de agosto de 2005, un grupo de 5 amigos decidió salir a cenar. Durante la comida, la conversación derivó en un lugar secreto que había intrigado a muchos, la Cueva Gollum, situada en la ladera de la montaña y en Provo, Utah, conocido entre algunos estudiantes de BYU por su acceso desafiante y su misteriosa atmósfera. La cueva había sido explorada recientemente por 2 espeleólogos experimentados. Aunque pequeña y sumergida en agua, su peligrosa naturaleza no había disuadido a estos jóvenes aventureros. La entrada a la cueva no era nada acogedora. Cubierta por un pie de agua y con solo 4 pies de altura, obligaba a los visitantes a agacharse mientras caminaban por un arroyo poco profundo durante casi 100 pies. Aunque este tipo de entorno disuadiría a la mayoría de las personas, la promesa de un desafío y la emoción de lo desconocido hicieron que el grupo decidiera adentrarse más allá de la entrada visible. Pero lo que aguardaba más adentro sería mucho más aterrador. El grupo estaba compuesto por Jennifer Gilbreth, Blake Donner, Scott McDonald, Ariel Singer y Joseph Ferguson. Jennifer ya había estado en la cueva antes y aunque había sufrido hipotermia y desmayos en su exploración anterior, se sentía confiada en que sus amigos podían enfrentar el reto. Ella les aseguró que nadar a través del pasaje submarino de 15 pies hacia la cueva interior no era imposible. A pesar de sus advertencias sobre los desafíos que había enfrentado, la emoción del grupo era palpable. Joseph Ferguson, sin embargo, decidió esperar afuera, dudando si acompañar al grupo en su aventura. A las 4:30 de la madrugada, los 4 restantes, armados solo con una linterna, comenzaron su travesía. La entrada secreta a la cueva interior consistía en un pequeño agujero en el suelo lleno de agua, de solo 24 pulgadas de diámetro. El primero en entrar fue Jennifer, quien desapareció bajo el agua mientras sus compañeros observaban cómo pequeñas ondas en la superficie indicaban su avance. Uno por uno, Blake, Scott y Ariel siguieron a Jennifer, confiados en la cuerda que estaba atada a una roca en la cueva principal y que conducía a través del pasaje submarino. Sin embargo, la cuerda que estaba destinada a guiarles de vuelta al agujero de entrada no fue suficiente para salvarles del destino que les aguardaba. El ambiente dentro de la cueva interior era extremadamente peligroso. Aunque había espacio suficiente para que los 4 se movieran, el aire en la cueva estaba viciado. En este tipo de entornos cerrados, el aire estancado puede volverse letal debido a la falta de oxígeno y el aumento de dióxido de carbono. La erosión natural de las cuevas de piedra caliza, combinada con la descomposición de plantas y la quema de velas dejadas por exploradores anteriores, habría reducido aún más los niveles de oxígeno, creando una atmósfera tóxica. Los jóvenes, sin saberlo, estaban respirando aire contaminado. A medida que pasaba más tiempo en la cueva interior, sus cuerpos comenzaban a reaccionar a la falta de oxígeno. Al disminuir su capacidad para pensar con claridad y respirar adecuadamente, el riesgo de perder el conocimiento aumentaba. Joseph Ferguson, quien había esperado pacientemente afuera, comenzó a preocuparse al no ver señales de sus amigos después de una hora. Decidió entrar en la cueva y echar un vistazo al agujero de agua, pero no vio señales de la linterna ni movimientos de sus compañeros. A las 6:25 de la mañana, llamó a las autoridades para pedir ayuda. Dentro de la cueva, la situación se había vuelto desesperada.
Jennifer, al darse cuenta de que el aire estaba viciado, trató de salir del estrecho túnel submarino. Sin embargo, la falta de oxígeno había afectado su capacidad para contener la respiración y pensar con claridad. A medida que luchaba frenéticamente por encontrar la salida, se desmayó antes de lograr escapar. Ariel fue la siguiente en intentar salir. Sumergiéndose bajo el agua, nadó hacia adelante con la esperanza de encontrar la salida. Sin embargo, en su camino se encontró con el cuerpo inmóvil de Jennifer. El túnel era tan estrecho que era imposible pasar junto a ella, y en su estado de pánico, Ariel también perdió el conocimiento. Blake y Scott, que habían permanecido en la cueva, comenzaron a sentir los efectos del aire tóxico. Sabían que algo iba mal, pero con sus mentes nubladas por la falta de oxígeno no podían tomar decisiones rápidas. Blake finalmente decidió entrar en el túnel. Al encontrar los cuerpos de Jennifer y Ariel flotando frente a él, entró en pánico, incapaz de avanzar o retroceder. El túnel era demasiado pequeño para que dos personas pasaran al mismo tiempo, lo que lo condenó. Scott, que esperaba solo en la cueva, fue el último en intentar escapar, pero el tiempo que pasó respirando aire viciado lo dejó en un estado tan deteriorado que apenas pudo nadar antes de perder el conocimiento. Cuando las autoridades llegaron a la escena, la situación ya era sombría. Los equipos de rescate comenzaron a bombear aire fresco a la cueva para intentar restaurar los niveles de oxígeno y al mismo tiempo sacaron agua para crear espacio aéreo en el túnel de conexión. Después de varios intentos encontraron los cuerpos de los 4 jóvenes, todos ellos sin vida, con la evidencia apuntando a que el aire tóxico había sido la causa principal de su muerte. Jennifer, Ariel, Blake y Scott, jóvenes valientes y llenos de vida, perdieron la batalla contra el aire envenenado en un lapso de apenas 15 pies. La tragedia conmocionó a la comunidad local y en un esfuerzo por evitar futuras pérdidas, la entrada a la cueva fue sellada con hormigón, asegurando que nunca más alguien sufriera el mismo destino. La historia de la cueva Gollum nos mantendrá para siempre alerta de que la naturaleza, aunque fascinante, puede ser implacable. Estos jóvenes, llenos de curiosidad y valentía, subestimaron los peligros que acechaban en la oscuridad de una cueva aparentemente inofensiva. La falta de oxígeno en el subsuelo es un riesgo letal que muchos no consideran, y su desconocimiento sobre las condiciones del aire selló su destino. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like a este video y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.